Para todos, bendecida semana. Es un placer poder estar, como siempre, cada semana compartiendo el mensaje que nos trae la porción de la Torá. Es un privilegio siempre poder ir a la Escritura, a lo que el Eterno quiere mostrarnos, lo que llamamos su instrucción, la instrucción de vida, y traer esa lección para nosotros. A cada uno de nosotros hay un mensaje siempre para todos. Espero que todos hayan podido leer la porción. Estamos ya casi finalizando la Torá. Fíjense que estamos a punto de finalizar la Torá. Estamos en la porción número 50. Estamos muy cercanos de finalizar, que va a coincidir precisamente con la fiesta de Sukkot, y cuando nuevamente devolvamos el rollo simbólicamente, o si usted tiene un rollo de Torá, pues físicamente lo hará, pero lo haremos también simbólicamente, y volveremos a arrancar la Torá, el ciclo anual de la Torá. Hay una lección que el Eterno tiene para nosotros. Y quiero decirte que lo que el Mesías, cuando el Mesías regrese, lo que nos va a enseñar es la Torá. Así que allí podremos llevar todas las preguntas que no hemos podido resolver. Y por otro lado, debemos acostumbrarnos a lo que el Eterno nos va a enseñar, que es su palabra a través de su Mesías Yeshua. Vamos a la porción de esta semana en el capítulo 26 y ya hacemos la oración. Arranca diciendo la porción de esta semana: Beyahá ki tabó, Beyahá ki tabó. Y será que cuando entres, ¿a dónde? Dice el versículo número 1 del capítulo 26: cuando entres en la tierra prometida, que el Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, te da como heredad, y la conquistes. Eso requiere un esfuerzo, y te establezcas en ella. Aquí viene algo que el Eterno va a decir: cuando entres en la tierra prometida, cuando la conquistes, porque tienes que esforzarte, yo te doy la victoria, eso ya lo vimos anteriormente, y te establezcas en ella. Allí tienes que hacer algo, y este es el mensaje que el Eterno tiene para nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Abba, por tu palabra. Pedimos que ella no vuelva a ti vacía, sino haga tu voluntad. Oramos, Señor, para que nos aferremos a tu instrucción, a la Torá, Señor, que sea la oración, la meditación de nuestro corazón, Señor. Que nuestros hijos también, los hijos de nuestros hijos, sean también conocedores de tu nombre, que se aferren también a la Torá. Gracias, Señor, porque nos has dado la Torá, porque eres el donador de la Torá, y nos has escogido a nosotros, a Israel, para ser portadores a otros acerca de este mensaje. Alabamos tu nombre y te bendecimos en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. El Eterno tiene un mensaje para cuando su pueblo iba a entrar en la tierra prometida. ¿Quién es su pueblo? Tú y yo. Recuerden que la escritura nos habla de un pueblo con unas características, aquellos que se aferran a la Torá, y luego en el pacto renovado dice aquellos que tienen la fe en el Mesías Yeshua, y dice también la escritura que ese pueblo tiene un nombre. Y ese nombre no es el nombre de una religión, ese nombre es Israel. Ya no somos gentiles. Cuando aceptamos al Dios de Israel, aceptamos obedecer la instrucción, ya no somos gentiles, somos Israel. Y el Eterno dice en el versículo 2: habrás de tomar primicias de todos los frutos del campo que recojas en la tierra, que el Eterno tu Dios te da a ti, y los pondrás en una canasta. Pondrás en una canasta e irás hacia el lugar que ha de elegir el Eterno tu Dios para posar allí su santo nombre. Aquí se refiere a Jerusalén, que fue el nombre, el sitio elegido en ese momento. Y te presentarás, versículo 3, te presentarás ante el sacerdote que esté en funciones en esos días, y le dirás: declaro hoy ante el eterno Dios que he venido a la tierra que ha jurado Dios a nuestros patriarcas que la daría para nosotros. Y tomará el sacerdote la canasta de tus manos y la colocará delante del altar. Entonces tú harás la siguiente declaración: un arameo errante fue mi padre,
Jacob. Y luego tuvo que peregrinar y bajar a Egipto con poca gente, y allí se convirtió en un gran pueblo. Y nos maltrataron los egipcios y nos hicieron sufrir, e impusieron sobre nosotros trabajos forzados. Entonces clamamos al Dios de nuestros padres y Él escuchó nuestras voces. Hoy es el día también, justo antes de la liberación, es tiempo de clamar y el Eterno escuchará nuestras voces. Vio nuestro sufrimiento, nuestra preocupación, nuestra opresión y nos sacó, ¿cierto? Qué hermoso. Nos sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con señales impresionantes, prodigios y señales maravillas, y nos hizo llegar a este lugar, a una tierra que fluye leche y miel. La promesa del Eterno era que esa tierra era una tierra que fluye leche y miel, y se cumplió, porque los israelitas después traían ante el santuario, en cada fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, traían las primicias. Dice versículo 10, ahora traigo las primicias de los frutos que tú me has dado. Dice, y luego de decir todo esto, las colocarás ante el santuario de Dios y te prosternarás, te inclinarás totalmente en el suelo, delante de Eterno. Versículo 11, y gozarás, dice en el hebreo, besam hatá, Behol Hatop, desgozarás y te alegrarás con todo lo bueno que te otorgó Dios para ti y tu familia y el levita y el prosélito, es decir, el extranjero que vive en tu seno. Aquí hay algo muy interesante que el Eterno nos está diciendo aquí. Quiero colocarles unas fotografías, permítame un segundo, voy a colocar unas fotografías acerca de ese momento que acabamos de leer. Yo voy a ingresar a la página, usted también la puede buscar, también allí, del Instituto del Templo. El Instituto del Templo es un instituto creado en Israel para traer a la memoria de la forma más nítida posible, más leal a, a lo que era ese momento, imágenes casi todas dibujadas en diferentes siglos de nuestra era, tratando de recordar esos momentos. Así que esta página del Instituto del Templo, usted la puede buscar. Hay información muy interesante, nos habla de cómo era el templo, sus dimensiones, cómo se hacía realmente. Es un instituto que busca ir hacia el fondo de lo que realmente se hacía. Y aquí vemos imágenes de lo que acabamos de leer en la Parashá Kitabó, aquí en el capítulo 26. Aquí vemos a un israelita con su hijo, porque dice la escritura que todos debían presentarse delante del Eterno. El mandamiento es para los varones, pero por supuesto iban con sus familias, pero el varón debía presentarse 3 veces al año. Una de ellas era esta en Shavuot. Y aquí fíjense, muy interesante cómo cargaban ese canasto que leímos en el versículo 10 en sus cabezas. Llevaban también sus animales. Aquí vemos una imagen muy interesante. Fíjense aquí cómo iban estos hombres con sus animales, que son las primicias, hacia Israel. Generalmente, eh, en sus campos donde vivían, las diferentes ciudades donde estaba Israel, ellos cuando salían los primeros frutos, o sea, lo primero o las primicias, las marcaban o las ataban con un lazo para identificarlas. Y después las tomaban de esos frutos, que no es nada más que los 7 frutos que habla la escritura que produce Israel, y los llevaban junto con los primerizos también de sus ganados, como vemos aquí. Aquí hay una imagen precisamente de estas personas llevando, mire, sus primicias. Aquí están ya en el templo. Fíjense cómo organizaban también los frutos. Esto es algo que se hacía en Israel. Aquí vemos todos los diferentes frutos, granadas, uvas, higos. Muy interesante las primicias, cómo se llevan al templo. Y aquí vemos una imagen ya en el templo. Aquí está lo que nos nombra el capítulo 26. Llegaban a la fiesta de Shavuot, colocaban sus canastas en el suelo. ¿Quién las recibía? El sacerdote recibía y allí declaraba lo que acabamos de leer a partir del versículo 5. Allí el israelita declaraba lo que acabamos de decir, que Moshe le reveló
aquí en el capítulo 26. Declaro hoy que mi padre fue un arameo errante, fuimos esclavos, pero clamamos, tú nos escuchaste y nos traíste a esta tierra, y ahora como agradecimiento traemos las primicias de todos los frutos en obediencia y en agradecimiento. Fíjense aquí hay una imagen de un hombre llevando esa canasta en su hombro y entregándosela allí al sacerdote. Aquí vemos a otro hombre también presentando las primicias. Qué interesante, presentando las primicias, que no era otra cosa sino alimentos. Las primicias, así como el maaser, el diezmo en la escritura, era alimento. ¿Sí? No se trataba de dinero, era alimento. Aquí vemos también entregando las primicias. Y fíjense, esta actitud, cuando la escritura dice que te prosternarás delante del Eterno, es esto. Esa era la actitud que hacía el israelita cuando entregaba su ofrenda y antes, dice que antes de irse se postraba. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué tenía que el israelita traer su primicia? ¿Cuál era el objetivo del Eterno? Y por supuesto aquí nace algo que está en el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 nuevamente y dice, es más, vamos a buscarlo aquí para que todos podamos leerlo. Aquí estoy en la Biblia Interlineal 26:11 y aquí está. Dice la escritura, y te alegrarás. Eso viene de la palabra samaj. Samaj, que hereda una palabra que se llama simha, significa alegrar, significa contentamiento, significa gozar, regocijarse. Dice aquí en las otras versiones, estos significados que encontramos siempre aquí en el Strong. Quiere decir que en alguna parte de la escritura también se usó esa palabra samaj para identificar ese significado. Samaj, como contentamiento, como gozo, como recrearse. El mandamiento es estar alegres. Muy interesante, ¿no? Muy poco nos hablan acerca de, en la escritura, que en la Biblia y en nuestro contexto romano, muy poco nos hablan que hay que estar alegres. Pero la escritura, en varias ocasiones, especialmente en las convocaciones, en las fiestas, el Eterno dice, te alegrarás. Dice, en todo el bien que dio a ti, Yud-Hei Bab-Hei, que está el nombre del Eterno, tu Dios, y a tu casa, tú, dice ahí, y el levita, dos, el extranjero en medio de ti, dice aquí la traducción. Así que la función de todo esto es porque el Eterno quiere que su pueblo sea alegre, para que te alegres, dice, en todo el bien que te he dado. Ahora, usted podría pensar, pero pues yo no tengo abundancia, ¿cómo me voy a alegrar si el versículo dice que te alegrarás en todo el bien que Yud-Hei Vap-Hei me ha dado? Es que la diferencia en nuestras vidas, y ojo con esto, es el agradecimiento. Cuando tú agradeces por lo que el Eterno te ha dado, inclusive las cosas que humanamente no parecen tan buenas, allí desarrollas el contentamiento, la famosa doctrina del contentamiento. Cuando tú agradeces, cuando tú sientes que algo te falta, cuando tú sientes que no estás contento con lo que tienes, es porque quizás falta agradecimiento en tu vida. Ahora, ¿cuál es la medida? Y pregunto a ti, ¿cuál es la medida del agradecimiento que tienes en tu vida? Aquí el Eterno está diciendo, te alegrarás, dice el versículo, en la Reina Valera dice, y te alegrarás en todo el bien que Adonai, tu Dios, te ha dado a ti. En el Humash dice, te alegrarás, dice, gozarás y te alegrarás con todo lo bueno que te otorgó Dios. ¿Qué te otorgó Dios durante el año? Piensa por un momento, ¿qué es lo bueno? Todo lo bueno, e inclusive lo que humanamente no parece tan bueno que te otorgó Dios durante este año. El mandamiento es alegrarse. Ahora, aquí hay un componente bien interesante y es que no solamente iba el israelita, sus hijos, su esposa, a alegrarse. De hecho, conocemos que el maaser,
o del diezmo, del segundo diezmo, el israelita tomaba para alegrarse. Bien interesante, ¿no? Nunca nos han enseñado en el pensamiento romano que una parte del diezmo también es para alegrarte, ¿sí? Para que compartas. Diríamos, en nuestro contexto, cuando vayas a celebrar, a congregarte, tú puedes compartir con otros y de acuerdo al Eterno, eso también puede salir del maaser o del diezmo. Del segundo diezmo, el primer diezmo era entregado a los levitas, el segundo en los años eh, en 2 años se entregaba para disfrutar, para que tú mismo comieras, tus hijos, tu esposa comieran, y también para que compartieras ¿con quién? Uno con el levita, porque el levita no tenía tierras, no tenía dónde cosechar, él dependía de las ofrendas que traían los israelitas y de las que él podía comer, y por eso lo almacenaban en un granero llamado alfolí. El alfolí no es nada más que un granero para su subsistencia. Y además el extranjero, también debían cuidar del extranjero. Así que el diezmo, el maaser también es para extranjero. De hecho, aquí en la escritura, no es tema de hoy, pero en la porción de esta semana, a partir del versículo 12 del capítulo 26, nos habla del diezmo. Ahí describe también qué es el diezmo y nos habla de ese diezmo que no se lleva al templo en los años 3 y 6 del ciclo de 7 años, sino que era para dar al necesitado. De hecho, si nos vamos a fondo en la escritura, hoy no tenemos un templo físico, no tenemos unos levitas ministrando, no los tenemos, pero sí tenemos necesitados a nuestro alrededor que son objeto del maaser o del diezmo bíblico. No es el tema de hoy, cerramos allí el paréntesis. El Eterno dice que debemos alegrarnos. ¿Quiénes? Tú, tu casa y el extranjero y el levita que está en medio de ti. El principio de esta porción que leímos esta semana es el agradecimiento. Ahora, tú me dirás, ¿cómo podemos ser agradecidos si después de esto el Eterno nos empieza a hablar de bendiciones y después de maldiciones? Bueno, vamos a verlo. En el capítulo 27 de la Escritura encontramos allí en nuestra Biblia que el Eterno colocó a su pueblo en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Entre dos montes, ya lo vimos en una clase anterior, vimos todo el significado, se pronuncian allí se pronuncian unas maldiciones y las leímos en el capítulo 27. Por ejemplo, allí se pronunciaron. De hecho, eso se cumplió, tú lo puedes leer en Josué capítulo 8 y 9, cuando se cumplió esto, Josué puso al pueblo, los dividió en los dos montes y pronunciaron las maldiciones y las bendiciones, y aquí está las maldiciones que debían pronunciarse en el monte Ebal. Dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Muy interesante, y con eso arranca. Bueno, después de decir maldito el hombre que hiciera escultura de fundición, tenemos esculturas de fundición. ¿Tenemos todavía ídolos en nuestras casas? El segundo es, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y en cada maldición el pueblo respondía, amén, confirmando. El amén es confirmando lo que está aquí escrito. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, los linderos de las propiedades. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Por supuesto, el Eterno aquí está cuidando de los ciegos. Y eso no solo habla de los ciegos físicamente, sino también de los ciegos espirituales. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. Ojo con esto, del huérfano y de la viuda. El derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. ¿Cuántos de estos tenemos a nuestro alrededor? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia o el bestialismo, que diríamos nosotros, bueno, es lógico, diríamos en nuestro contexto, ¿no? Lógicamente, eso está mal, pero el contexto en que se escribe la Torá era una cultura que estaba acostumbrada a esto, así que la Torá, con todos sus mandamientos, vino disruptivamente a establecer otro, ¿cierto? Otro sistema muy diferente al de las demás naciones y por eso se tienen mandamientos como este.
Maldito el que se acostare con su suegra, el que hiriere a su prójimo ocultamente, el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, lo que llamamos nosotros hoy el sicariato. Y termina diciendo el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito dice aquí el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Muy interesante las maldiciones que el Eterno pidió proclamar en el monte Ebal. Meditemos en ellas. ¿Cómo está nuestra vida? Acorde a lo que dice aquí. Y arrancamos el capítulo 28. Allí viene lo que más nos gusta. De hecho, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, escuchamos mucho acerca de Deuteronomio 28, del 1 al 14, que arranca precisamente con las bendiciones. Aquí vamos a ponerlo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Y aquí se nombran las bendiciones. Aquí hay una palabra muy interesante que el Eterno utiliza aquí. El Eterno dice, acontecerá que sí, Shma. Shma, ya hablamos del término Shma. Si ustedes escuchan la voz de Adonai, tu Dios, y este es el versículo que casi no leemos. Leemos desde el versículo 2 en adelante o 3, cuando empieza a decir, bendito serás en el campo, en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, de tus rebaños, bendita tu canasta, bendito tu entrar y salir. El Eterno derrotará a tus enemigos, te hará bendición en tus graneros, confirmará lo que te ha dicho, verán todos los pueblos la abundancia, te hará sobreabundar. Adonai abrirá el buen tesoro, enviará la lluvia a tu tiempo, te pondrá por cabeza y no cola. Eso lo he escuchado mucho, ¿no? Entonces te pondrá por cabeza. Pero olvidamos leer el primer versículo y el último con el que arranca. El primero dice que si Shema, la voz de Adonai, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No dice algunos mandamientos, dice todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Dice también Adonai te exaltará por encima de todas las naciones de la tierra. Y termina diciendo el versículo 14, después de nombrar esas bendiciones, en esos versículos dice, y si no te apartares vamos a ponerlo aquí, versículo 14, para que todos vamos a leerlo, y si no te desvíes, dice aquí la traducción, de ninguna de las palabras que yo mando a vosotros hoy. Dice, ni a derecha ni a izquierda, término que después Yehoshua, que Josué utilizó para hablar de lo mismo. No te apartes de este libro de la Torá ni a derecha ni a izquierda, para andar tras dioses, tras otros dioses ajenos y servirles. El Eterno está diciendo que hay bendiciones y aquí las nombra en estos 14 primeros versículos. Nos encantan las bendiciones y queremos decir, y decimos en nuestro pensamiento romano, nos apropiamos de estas bendiciones. Pero es que estas bendiciones tienen una condición. La condición es Shema y poner por obra todos los mandamientos que están en la Torá. Si tú procuras hacer eso, si tú procuras ver la instrucción del Eterno en la Torá y procurarlo, ponerlo por obra, dice la Escritura que esas bendiciones, versículo 2, capítulo 28, te alcanzarán. Muy interesante esa palabra que utiliza aquí, vamos a ponerla, el versículo 2. Sishma, la voz del Eterno, vendrán sobre ti, dice el Eterno, estas bendiciones, y te acompañarán. En otras traducciones dice, te alcanzarán. O sea, si tú procuras hacer la voluntad del Eterno, te van a alcanzar. Como cuando tú vas corriendo y alguien va corriendo detrás tuyo, así, te van a alcanzar. Qué hermoso, ¿no? Lo que el Eterno da. ¿Quieres la bendición del Eterno? El Eterno pone nuevamente hoy la bendición y la maldición. Y aquí las nombra, todas estas bendiciones. Le invito a que lea las bendiciones del capítulo 28 y se las nombre a sus hijos. Léale las bendiciones. Y no olvidemos de leer el primero y el último versículo de las bendiciones.
Shema, si obedeces, si pones por obra los mandamientos del Eterno, vendrán sobre ti. Ahora, en el versículo 15 arrancan unos versículos que nadie queremos leer. No queremos leerlos. Del versículo 15 hasta el 68 vienen 98 maldiciones. Encontramos aquí unas pocas bendiciones, pero a partir del versículo 15 el Eterno se explaya en 98 maldiciones. Y dice el versículo 15, vamos a él, versículo 15, dice el Eterno, y quiero que miremos esta palabra, hayá. Esta palabra con la que dice o se traduce como y acontecerá, Behayá. Esta palabra Behayá, que si nos damos cuenta, también fue utilizada en el versículo 1, con el que arrancaron las bendiciones, vamos a verla, dice aquí también, Behayá. Esta palabra Behayá generalmente se utiliza cuando tú vas a contar en el pensamiento hebreo algo bueno. Tú vas a contar algún evento que generalmente es bueno. De hecho, entre los significados que se han utilizado o las veces que se utiliza la palabra hayá en la escritura, incluye la palabra bendición. Incluye. Ahora, encontramos muy interesantemente que en el versículo 15 de Deuteronomio 28, el Eterno está a punto de nombrar maldiciones, pero y lo introduce también con la palabra Behayá, que significa, entre otras cosas, bendición. Obviamente, esto tiene otros significados muy interesantes como levantar, librar, servir. El Eterno, ¿por qué estará utilizando una palabra que implica bendiciones cuando nos va a nombrar 98 maldiciones? ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a leerlo. Dice el Eterno, y será que si no Shema, la voz de Yud-Hei Bab-Hei, tu Elohim, para, dice él, guardar Shomer, recuerden que eso viene de Shomer, para hacer todos sus mandamientos, nuevamente nos dice todos, no algunos, dice Kol. Kol significa todo. Kol es todo. Todos los mandamientos, ¿no? Que esta parte de la Torá sí, esta sí sigue vigente, pero esta no sigue vigente. No, el Eterno nunca nombró eso en su escritura. Eso no es un término bíblico, ni incluso en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Aquí dice el Eterno todos los mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. Entonces, dice él, vendrán sobre ti, dice él, todas las que la. Por un lado hay las verajá, las bendiciones, si obedeces, pero existe otro camino. Si tú eliges el camino de las que la, por supuesto, estas vendrán sobre ti, que significan maldecir, maldición o maldito. Y termina diciendo el Eterno, te alcanzarán, te alcanzarán. Es decir, aquí el Eterno nos está diciendo que si elegimos un camino, el camino de la bendición, viene la verajá, la bendición, por obedecer todos los mandamientos. Pero si elegimos no obedecer, si no hacemos, si no escuchamos y no ponemos por obra las palabras del Eterno, viene todo lo contrario y nos alcanzarán. Ahora, si miramos cómo arrancan las maldiciones, arrancan con las mismas palabras que las bendiciones, pero hablando de maldición. En el capítulo 28 arrancando decía, bendito serás en la ciudad y en el campo, dice el versículo 3. Y encontramos en el versículo 16, maldito serás en la ciudad y en el campo. En el versículo 5 dice, bendita es tu canasta y tu arteza de amasar. El versículo 17 dice, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí el Eterno nos está diciendo algo. Hay un principio de acción y reacción. Si tú te vas por el camino de la vida, hay bendiciones. Si te vas por el camino de la bendición, habrá muerte, dice el Eterno. Pero ¿por qué el Eterno nos deja estas maldiciones? ¿Y por qué arrancar diciendo, Behayá, como si fuera una bendición? ¿Será que en las maldiciones
¿Será que en las consecuencias de nuestro pecado hay bendición? ¿Qué ocurrió con aquel hombre en el Midrash de Yeshua, del hijo pródigo, cuando él se vio rodeado de cerdos, incluso con hambre, sufriendo las consecuencias de sus acciones, sin dinero porque lo había derrochado y queriendo incluso comer lo que comían los cerdos? Dice la escritura que él volvió en sí. Él, al estar experimentando las maldiciones o las consecuencias de su pecado, entonces reconoció, se dio cuenta que iba por el camino errado. Iba por el camino errado. Eso es como cuando tú vas por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad tan compleja de andar, y vas a una dirección que no conoces. Generalmente tú usas algo que se llama el Waze. Aquí lo tengo. Y tú vas por tu camino, revisando el Waze. El Waze es el que te va diciendo el camino. Pero de pronto te descuidas y te pasas de la calle o de la carrera que tenías que cruzar. ¿Qué decimos? Me pasé. Decimos aquí en Colombia, me pasé de donde tenía que hacer. Inmediatamente, en ese momento, ¿qué hace Waze? Bueno, Waze hace lo que estamos viendo en pantalla, recalculando la ruta, que es el título de este mensaje, recalculando la ruta. Así que Waze recalcula la ruta en ese momento rápidamente entre todos los datos, las alertas de los usuarios, el GPS, revisa cuál es la mejor opción para ti. ¿Para qué? Para que regreses al camino. No hay otra razón. La razón por la cual Waze recalcula la ruta es para que tú vuelvas al camino correcto. Al camino correcto. Que tú vuelvas y te encamines por donde deberías estar. El Eterno permite las consecuencias, permite estas maldiciones porque quiere que recalculemos nuestra ruta. Cuando tú ves lo que está ocurriendo, ves la maldición, ves la consecuencia de tus actos, es que el Eterno te está diciendo, recalcula la ruta. No es el camino, ese no es el camino de la bendición, ese es el camino de la maldición. O como diría nuestro Mesías Yeshua, ese es el camino ancho que te lleva a la muerte. O en palabras de Rav Shaul, diríamos, ese es el deseo de la carne, estás por el camino equivocado. El Eterno permite las maldiciones para que tú vuelvas al camino correcto. El objetivo de las maldiciones es que tú hagas teshuvah, que tú regreses al Eterno. ¿O quién no ha experimentado, después de sufrir una consecuencia y ver lo que ha sucedido con sus actos, no ha decidido regresar al Eterno? Ese es, hay bendición. Por eso el versículo 15 arranca con Behayá. Hay bendición en las maldiciones. El Eterno quiere que abramos nuestros ojos a lo que está ocurriendo para que hagamos teshuvah, para que hagamos una bifurcación en ese camino y retomemos el camino que es su Torah. Y más adelante el mismo Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. ¿Por cuál camino vamos en este momento? ¿Cuál es el camino que estamos andando? El Eterno hoy nos dice, recalcula la ruta, mira tus actos. Cuando Nínive iba a ser destruida por la profecía que el Eterno encomendó al profeta Jonás, ellos vieron que estaban yendo por la ruta equivocada. Dice la escritura que todos, desde el rey hasta todos los hombres de la ciudad, se les dio una orden y fue arrepentirse, vestirse de cilicio, colocar ceniza en su cabeza en señal de duelo, de arrepentimiento, de hacer teshuvah. Y ellos recalcularon la ruta, de acuerdo a lo que leemos allí, y regresaron al camino correcto.
¿Por cuál es el camino que vamos? Ahora, ¿por qué el Eterno pondría 98 maldiciones y solo unas pocas bendiciones? ¿Por qué? Muy bien, el Eterno quiere expresar algo hacia nuestra naturaleza humana. Nosotros somos un pueblo de dura cerviz, dice la Escritura. También somos un pueblo o personas con un corazón engañoso. También lo muestra la Escritura. Nuestra tendencia es al mal. Nuestro corazón se inclina muy fácilmente hacia los deseos carnales. Por eso el Eterno, conociendo nuestra naturaleza, Él nos creó, sabe cómo nos comportamos en el libre albedrío, por eso coloca estas maldiciones. Es como cuando tú vas por la vía y vas por encima del límite de velocidad. Eh, Mientras no exista una multa, un riesgo de multa, tú no vas a bajar el límite de velocidad. Pero cuando ya existe el riesgo de multa o la multa que te pusieron, a mí también me pasó. Allí entonces es porque nos damos cuenta y decidimos bajarle a la velocidad. Nuestro mente se mueve más por la consecuencia, por el miedo a la consecuencia o por lo que podría ocurrir. Nosotros como seres humanos funcionamos más con el garrote que con la zanahoria. Tenemos que tener leyes estrictas en nuestros países para no cometer, ¿cierto? Esos actos. De hecho, los llamamos cercos. Cuando tú colocas cercos en tu vida o los famosos cercos de la Torá, tú estás protegiéndote de no caer, de no caer. Ahora, por supuesto, el problema es poner tantos cercos que ya no tú no puedas andar en el camino. Es el problema en que también se puede caer, pero te ayuda a mantenerte en el camino. Por eso el Eterno dejó las consecuencias. De hecho, si tú lees el versículo 15 en adelante, hay unas palabras que en hebreo son tan difíciles que el mismo Humash, al traducirles, hay una nota que aparece allí. Esta es una palabra tan difícil o tan dura de pronunciar o de decir que la hemos cambiado. Hay unas palabras bien difíciles que el Eterno dejó aquí. Si nos vamos a la mitad de esas maldiciones, en el versículo 46, versículo 45, vamos a leer desde el versículo 45. Con esto ya vamos finalizando. Voy a proyectar aquí eh, el versículo, Deuteronomio capítulo 28. Vamos desde el versículo 45. Fíjense aquí el Eterno lo que está diciendo. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán. Ojo con esto, te perseguirán y te alcanzarán. Es decir, no creas que por estar haciendo lo que estás haciendo, no te van a alcanzar las consecuencias de tus actos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, y te alcanzarán hasta que perezcas. Muy dura esta palabra, ¿cierto? Por cuanto no habrás atendido, dice aquí en la traducción, no shma, la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Sigue diciendo el Eterno, y serán señal a ti por maravilla y a tu descendencia para siempre. Es una señal. El Eterno coloca las maldiciones como una advertencia. Aquí está colocando el Eterno una advertencia. Nos está diciendo, no vayas por ese camino, no vayas. Y si estás allí, recalcula tu ruta. Pero quiero que leamos el versículo 47. Nuevamente el Eterno vuelve al principio de esta porción. Dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con simha, con alegría. Por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría. Y la pregunta es, ¿estamos sirviendo a Adonai con alegría? ¿O porque hay que hacerlo, o porque nos tocó, o porque alguien nos dijo que hay que hacerlo? ¿Estamos sirviendo a Adonai con alegría? Estas maldiciones también nos alcanzan si no servimos a Adonai con simha, con alegría. El mandamiento es alegrarte en el Eterno. Y aquí
hay una consecuencia. Cuando no sirves al Eterno con alegría, dice, y con agrado, con tov. Tov es algo bueno, algo bondadoso, es bienestar, como encontramos aquí en los significados. Si no sirves al Eterno con simha, con alegría y con tov, de seguro, dice el Eterno, te alcanzarán estas consecuencias. Hay un mensaje que el Eterno quiere mostrarnos aquí. El Eterno quiere que nos alegremos, inclusive, inclusive al vivir alguna consecuencia, al vivir alguna prueba, alguna enfermedad o algún resultado de nuestras acciones que humanamente decimos no es bueno, no son resultados buenos, pero el Eterno quiere que nos alegremos en esos momentos difíciles. Por ejemplo, si tú vas por la carretera y se te atraviesa un vehículo, no es tan fácil decir allí gracias, ¿cierto? Humanamente, iniciando por mí, no es fácil decirlo, pero el Eterno nos está diciendo, alégrate en todo momento, inclusive en los momentos que no parecen tan buenos humanamente. Alégrate. ¿Por qué el Eterno nos está diciendo esto? Vamos a Romanos. Rav Shaul nos dice en Romanos 8:28, un texto que todos conocemos y que dice, y sabemos que los que aman a Elohim, hay una condición, ¿no? Los que aman a Elohim, todas, dice Rav Shaul en su interpretación o en su comentario, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si tú buscas al Eterno con sinceridad y te pasa algo malo, por cualquier razón, inclusive si es consecuencia de tus actos, no pienses que es algo malo, porque la Escritura dice que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, Rav Shaul está tomando esto, muy probablemente, pienso yo, de el Salmo 23. El Salmo 23, vamos a buscarlo aquí en la Escritura. El Salmo 23 dice algo poderoso, poderoso. Y seguramente todos hemos leído el Salmo 23, el más conocido, cuando dice, Yud Hei Bab Hei, mi pastor, nada me faltará. Si Yud Hei Bab Hei, si el Eterno es tu pastor, si tú, Shma, como una oveja, la voz del Eterno, nada te faltará. No, no hay por qué quejarte de que me falta esto o que me falta aquello. Esto no tiene nada que ver con la prosperidad y el progreso. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Aquí estamos hablando de la queja. Si tú te quejas, ¿sí? Si hay un ambiente de queja en tu casa, en tu sitio de trabajo, con tu cónyuge, con tus amigos, si vives quejándote, es porque no estás agradeciendo lo que el Eterno, tu Dios, te da. Es porque no te estás conformando de acuerdo a lo que el Eterno dice aquí en Salmo 23. Si el Eterno es tu pastor, nada te faltará. Lo que estás viviendo hoy es porque el Eterno tiene un propósito. Y si nos vamos más adelante, al finalizar este hermoso capítulo, dice, dice el salmista, ciertamente, dice él, ciertamente, dice, seguramente, es uno de los significados que se le da aquí, seguramente, y dice aquí, el bien. Aquí nombra nuevamente la palabra tof. Hay algo que sí tenemos seguro, si permanecemos como ovejas, ¿cierto? Obedeciendo Shema, la voz del Eterno. Hay dos cosas que nombra aquí David, el bien y el segundo es la misericordia. De hecho, hemos escuchado y sabemos que Jeremías en Lamentaciones dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Cuando usted se levanta, esa chequera del Eterno se ha renovado. La chequera de fidelidad y de misericordia se ha renovado. Es maravilloso, ¿no? No es tema de hoy, pero vamos a fijarnos en la otra característica que tenemos seguro en esta vida. Dice el salmista David,
el bien. Aquí fíjense que aquí no nombra el mal. Dice que David, por supuesto que experimentó consecuencias. Violaron a una hija, perdió a otro hijo, lo mataron, el otro fue y se enredó con sus cabellos en un árbol. David experimentó lo que podríamos decir como males, pero aquí le está diciendo, ciertamente lo que me sigue todos los días de mi vida es el bien, es el bien, lo que me sigue todos los días de mi vida. Quizás por eso Pablo tomó esto de David y dijo, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué nos está diciendo el Eterno a través de la porción de esta semana? Que a pesar de las maldiciones, que a pesar de lo que estás viviendo, todo es para bien, que hay bendición en las maldiciones. De hecho, estas 98 maldiciones que aparecen aquí en el capítulo 28, a partir del versículo 15, busqué palabras que en el hebreo su gematría sume el número 98. Recordemos que en el hebreo, así como en los números romanos, aparte de que las letras nos ayudan a leer, también implican números. De hecho, Jairito nos ha hablado mucho acerca de las matemáticas. Bueno, aquí buscamos un par de palabras que significan o que su número significa 98. Y aquí hay una de ellas, y es Salah. La palabra Salah significa perdón, perdonar. Quizás el Eterno al expresar 98 maldiciones nos está diciendo que Él está dispuesto a perdonarnos, que Él está dispuesto a perdonar. Y hay otra palabra que encontramos que también sus letras suman 98 y es la palabra Nakham. Nakham tiene entre sus significados, y esto fue muy interesante al encontrarlo, suspirar, respirar fuertemente, lamentarse, pero también significa compadecerse, consolar. El Eterno quiere consolarnos, que gemátricamente, a través de estas 98 maldiciones, el Eterno te dice a ti y a mí que está dispuesto a perdonar. Y no solo a perdonar, sino a consolarnos. ¿Cuántas veces no necesitamos un consuelo en esos momentos difíciles que vivimos? Bueno, el Eterno hoy te dice en la porción de las 98 maldiciones que Él está dispuesto no solo a perdonarte, está dispuesto a consolarte, a compadecerse de ti. Hoy el Eterno nos dice, recalcula tu ruta a través de la situación que estás viviendo. Agradece por lo que el Eterno te está dando y ve el bien en lo que estás viviendo. A pesar de que humanamente pueda no ser tan bueno, cuando tú agradeces, eso se convierte en bueno. Si te pasa algo malo, haz el experimento. Cuando te vuelva a pasar algo malo, agradece en ese momento y verás que la respuesta llegará muy prontamente. Prueba al Eterno y Él te responderá. Abba, te damos gracias por la porción de la semana, porque tu palabra, Señor, es perfecta y porque tienes bendición a través de la maldición. Gracias, Señor, porque las pruebas nos enseñan a que podemos recalcular la ruta que llevamos. Enséñanos, Señor, abre nuestros ojos, que volvamos en sí en lo que estamos haciendo, antes de que la ruta sea cada vez más lejana, que la consecuencia sea cada vez más grave. Que viremos, Señor, viremos en nuestra vida y busquemos el lugar santo. Que dejemos de ver hacia el sol que nace, que dejemos de ver hacia la idolatría y viremos 180 grados hacia el lugar santísimo, Padre. Gracias, Señor, que sea una vivencia en nuestra vida. Oramos, Señor, por nuestros estudiantes de Torá, por las familias, por las peticiones de salud, de trabajo, por nuestras familias, nuestros esposos y esposas, nuestras relaciones de pareja, por nuestros hijos, Señor.
también por la provisión, por el trabajo. Señor, gracias por todo. Dejamos cada petición en tus manos, Señor. Te alabamos en este día, que seamos, Señor, agradecidos con lo que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach.